Luciano es Luciano Di Tella, tiene un apellido ilustre y tiene una trayectoria importante. Creo que de toda nuestra camada de agrónomos es el que terminó graduándose en Londres, si no me equivoco, en Oxford, ahora nos va a contar. Está al frente de Yatasto, la empresa láctea que seguramente todos los que nos oyen en el podcast conocen porque está por todos lados. Y la verdad que es un desarrollador de la bioeconomía periurbana. Por eso lo convocamos hoy. Hola, Luciano. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la introducción, Mariano. Luciano, nos conocimos hace muchos años atrás. Agustín lo conozco obviamente hace mucho menos. Somos vos y yo de la misma generación y Agustín es muy joven. Él vino de Europa, empezamos a recorrer el país, el conurbano, y hace unas semanas iniciamos con este podcast para discutir acerca de bioeconomía periurbana. Nos encontramos con un conocedor muy profundo del tema, que es Roberto Bizán. Recorrimos contigo, hicimos 2 o 3 giras contigo. En una oportunidad creo que fuimos de Navarro a Las Heras. La última la hicimos acá de Mariano Acosta a Virrey del Pino. Contanos un poco, ¿qué estás haciendo? Vos esencialmente tenés actividad en Navarro, contanos. En Navarro, donde desde la época de mis abuelos, mi familia tiene un campo, y en mi generación tomé la decisión de construir una industria láctea para procesar la leche que producimos desde hace 3 generaciones. Y de vuelta interesante ver cómo ha ido cambiando la industria que fundé y que tiene 25 años ahora, abastece de leche en sachet, leche larga vida, yogures y postres a los consumidores principalmente del Gran Buenos Aires. Cuando yo me recibí en el 79, primero en el 68 llegué al Delta y elegí ser agrónomo. Todavía el Delta estaba en las postrimerías de su ciclo frutícola. Cuando en el 71, 75 y finalmente en el 79 terminé agronomía, me vinculé con todo este mundo periurbano. Recuerdo la cooperativa Cail en Luján, recuerdo a Draletti, que era el director de la Unión General de Tamberos, y recuerdo que había toda una actividad tambera. Bueno, había estado la Martona, la Vascongada, toda en derredor de Buenos Aires. Eso era para la década del 70. ¿Qué ocurrió con esos tambos? ¿Desaparecieron todos? En fin, ¿tiene sentido pensar en una producción láctea periurbana? ¿Ha cambiado de tal forma el transporte que lo tuyo es un poco una quijotada? Contanos un poco la logística, energética, productiva de tu industria ubicada allí en Navarro. Sí, voy a hacer un poquito de historia, porque la gente obviamente no se acuerda porque nadie está vivo, pero los tambos en la ciudad de Buenos Aires en una época estaban cerca, en Palermo, estaban sobre la Juan B. Justo, porque era zona inundable. Ahí había tambos y los tamberos salían con las vacas caminando por las calles y las ordeñaban delante del cliente. La gente quería tener la tranquilidad que la leche era fresca. Obviamente la leche es un producto perecedero y antes que se popularice el frío había que producirla muy cerca de los consumidores. Y ahí hubo una cuenca láctea de abasto, se llamaba, para abastecer a la ciudad de Buenos Aires. Y eran todos tambos muy cercanos, y de ahí viene una tradición que es ordeñar a las 2 de la mañana, que se mantiene al día de hoy. Se ordeñaba a las 2 de la mañana, se terminaba de ordeñar a las 4. A las 4 salías con el carro a la estación donde pasaba el famoso tren lechero, porque paraba en todas las estaciones recogiendo leche y terminaban en Once, terminaban en Retiro, y por eso está en Flores el patio de los lecheros todavía. Era el lugar donde esa leche llegaba y se repartía. Obviamente con la mejora de primero la industrialización, la pasteurización obligatoria de la leche empezó a tener un poquitito más de duración, con el frío más duración, con la tecnología más moderna que es larga vida, una leche de 25 días de duración en sachet. Esto permite que la leche se pueda producir a más distancia. Lo que pasa es que la leche sigue siendo 87% de agua. Entonces, producirla muy lejos implica un costo de transporte de agua muy, muy alto. Y fíjate que la industria número 1 de la Argentina, bueno, ya no es número 1 en litros, está en General Rodríguez. Su planta está en el periurbano. ¿Por qué?
porque si bien por ahí ya no es necesario producirla tan cerca de los consumidores, por estas mejoras en el frío, necesitas estar cerca de los consumidores, porque la leche es como el pan, que hay que consumirla, la gente va 3 veces por semana al almacén a comprarla, es como la lechuga. El aceite vos podés ir una vez por mes a un mayorista, pero los mayoristas no venden leche, porque la gente la leche la compra 2, 3 veces por semana. Entonces, las industrias siguen teniendo un sentido estar cerca de la ciudad, porque está cerca de tus consumidores, en un producto que, si bien el transporte del producto, de la materia prima a la fábrica, por ahí ya puede hacerse a más distancia, después tenés lo que llaman en otras industrias la última milla. ¿Cómo llego al chino? ¿Cómo llego al almacén? ¿Cómo llego al kiosco de la esquina? Y ahí, si vos tenés que entrar con camiones necesariamente chicos, los camiones chicos necesariamente tienen que salir de un depósito en el Gran Buenos Aires. Entonces la discusión es si en el Gran Buenos Aires tenés solo el depósito, como tenía Sancor, o como tiene Sancor todavía en Don Torcuato, como tiene Ilolay allá en Panamericana, o si conviene lo que tiene Serenísima, es tener la industria y el depósito en el mismo lugar. Obviamente tenés un costo menor. Agustín es joven y es francés y siempre en nuestras recorridas me da un punto de vista propio de su generación. Agustín, ¿qué pensarías en derredor de la leche? Que aquí tenemos un problema que tiene que incluir el consumo de la energía, el tiempo, el consumo de combustible. ¿Qué idea disruptiva se le ocurre a un joven? Porque Luciano y yo hablamos de un pasado que es un poco, no es mítico, pero en fin, no tiene hoy presencia, pero sin embargo es vigente pensar que seguramente dentro de 20 o 30 años va a haber novedades que hoy no estamos pensando. ¿Y qué pensarías de este tema de la logística y de la energía? Vos que siempre sos un estudioso de estos temas. Bueno, ya hoy la leche, bueno, existen muchas alternativas de origen no animal. Escucho argumentos que no me parecen muy, la verdad que muy, eh, en fin, en los que yo no creo tanto, pero que porque el razonamiento es que como somos el único mamífero que toma leche a la edad adulta, no deberíamos tomarla y que estamos tomando otros animales. En fin, escucho bastante eso y que por eso tendríamos que tomar estos jugos de soja o de arroz, que ni siquiera es leche, ¿no? Es como un prensado de algún cereal. Sí, a eso, a lo que Sí, dice Agustín, puedo responder varias cosas. Primero, somos el único mamífero en muchos otros aspectos. No es el consumo de la leche lo que claro, nos claro. hace único. Sí, sí, Somos sí, los seguro. únicos animales que mezclamos piedra, o sea, cemento con agua para impermeabilizar grandes superficies Mm, de territorio. Segundo, las leches vegetales no tienen o sea, se llaman leches y el uso coloquial es de llamarlo leche, pero la leche tiene 3% de proteína y las leches vegetales tienen 1, 0,9, 0,8. O sea, hay un riesgo nutricional de que las madres crean que con una leche de almendras están sustituyendo un litro de leche animal. Segundo, la leche es uno de los pocos alimentos que tiene la proteína de la leche, que es la caseína, tiene calcio. Y es fundamental la nutrición con calcio en los chicos que están creciendo. No es tan fácil sustituir ese calcio natural. Por supuesto que podés comer una pildorita con calcio. Entonces, hay un crecimiento de las leches vegetales, pero el crecimiento es, diría que acotado, y ha habido algunos problemas nutricionales de chicos con dietas totalmente vegetales. No digo que no se pueda sustituir la leche, digo no es tan fácil, no es tan obvio, no es tan evidente, no es tan lineal, no cualquier cosa que se llame leche sustituye a la leche de vaca en la nutrición, sobre todo en las etapas infantiles. Ahora, volviendo al tema del flete, Mariano, hay una cosa que es bastante interesante, es que hoy, por la normativa, un camión de leche que viene de Trenquelauquen, de leche fluida a granel, sin pasteurizar, es un camión que trae 30 toneladas. Si yo esa leche la envaso en Trenquelauquen,
y la quiero traer en un camión de 26, 28 pallets, traigo 25.000 kilos, 24.000 kilos. O sea, es más eficiente transportar leche a granel sin pasteurizar y sin envasar que hoy digo, porque por ahí puede cambiar las normativas. O sea, los pallets tienen un problema que no se pueden apilar. Los pallets van de un solo piso, los pallets de leche, obviamente. Entonces, el camión tiene un tope que son las 26, 28 posiciones de pallet que tiene el camión. Entonces, es más barato traer la leche a granel a Buenos Aires en un camión sin pasteurizar y pasteurizarla en las cercanías de Buenos Aires. Por eso no es casual que las plantas tradicionales, Serenísima está en Rodríguez, Sancor estaba en Chivilcoy, Suipachense estaba en Suipacha y bueno, Yatasto está en Navarro, que estamos todos cerca, bueno, Gándara, que era una industria tradicional de los 60, también estaba en el camino a Mar del Plata. Entonces, yo creo que tiene sentido procesar la leche cerca de los consumidores y preferentemente al lado de tu depósito de distribución, donde salen los pequeños camioncitos que hacen la última milla. Pero bueno, esto es obviamente opinable, hay gente que piensa distinto. Y lo que sí en el periurbano, también hay una industria muy, muy fuerte, muy típica de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, los porteños decimos que la ciudad de Buenos Aires tiene más pizzerías que Roma. Bueno, no es tan difícil porque Buenos Aires tiene 13 millones de habitantes y Roma tiene mucho menos. Pero somos grandes consumidores de pizza y hay mucha producción de mozzarella en el periurbano y en las cercanías de Buenos Aires. Y la mozzarella tiene un par de características interesantes, que la barrera de entrada para hacer mozzarella es muy baja. Cualquier pequeño productor puede elaborar mozzarella con una tina, un poco de gas, un calentador y una amasadora. Y hay muchas fábricas de mozzarella. Creo que en Argentina hay más de 200 fábricas de mozzarella para abastecer las ciudades, pero la gran ciudad consumidora de mozzarella es la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el NOA y en el NEA, hasta hace pocos años, la mayoría de las pizzerías usaban cremoso. Recién ahora se está empezando a poner de moda consumir mozzarella. Y como yo digo, la barrera de entrada para fabricar mozzarella es muy baja y permite que un productor de una superficie pequeña pueda generar la renta de la producción primaria de la leche y del agregado de valor industrial. O sea, cuando vos en la misma propiedad podés elaborar, producir la leche, procesarla y elaborar la mozzarella, te estás apropiando de la renta agropecuaria y del valor agregado industrial y podés venderlo a una pizzería que tiene la ventaja que un mediano productor con 3, 4 clientes, 3, 4 pizzerías, coloca toda su producción. O sea, no necesita un reparto a 50, 100 clientes. Entonces, en los periurbanos, no solo de la ciudad de Buenos Aires, pero también de Córdoba, Rosario, en Salta, hay producción de mozzarella o el equivalente. El equivalente de la mozzarella en el NOA es el quesillo, algún otro queso fresco que se consume en el NEA, y eso está en los periurbanos. Y la otra cosa que también pasa en el interior del país, sobre todo NOA y NEA, que hay muchos productores que producen leche y que entran a venderla a las ciudades sin pasteurizar y sin industrializar. Las heladerías son grandes consumidores de leche y es leche que a veces la abastece un productor que entra en una camionetita, a veces en el NOA y NEA entran en carros, a caballo todavía, y venden leche sin pasteurizar. Y acá hay un tema interesante sobre si esto está bien o está mal. Y bueno, los productores y los técnicos nos dividimos en esto. Yo no creo que, pero básicamente un litro de leche, un tambero hoy lo cobra 350 pesos. Y una leche larga vida, que es la única leche que llega a Ingeniero Juárez, o a Laguna Yema, o a Orán, a Tartagal, ahí no hay sachet, un litro de leche vale 1.200, 1.500 pesos. Entonces, de 350, un productor que ordeña en las afueras de Tartagal, en las afueras de Ingeniero Juárez, puede obtener el doble que lo que obtiene un productor industrial, 700 pesos el litro de leche,
y todavía está el 50% de la alternativa, que es un cartón de larga vida. Entonces yo creo que hay que adecuar la normativa, yo creo que la obligatoriedad de pasteurizado hay que relajarla en determinados lugares para garantizar el abastecimiento de la población a un precio accesible. Y la leche sin pasteurizar tiene un riesgo, obviamente, de brucelosis y tuberculosis, que son enfermedades perfectamente controlables con la ciencia veterinaria actual, y obviamente hay que exigir que los que vendan leche sin pasteurizar tienen que ser de rodeos libres. Pero la leche tiene el mismo riesgo que puede tener un pollo o un huevo que tiene salmonela o algunas verduras que pueden tener coliformes. O sea, yo no encuentro una justificación así. Y bueno, encima la tradición cultural nuestra, si vos compras una leche, obviamente sin pasteurizar, o una leche pasteurizada de una marca no muy conocida, la gente la hierve. La gente sabe que lo que te da tranquilidad y te permite conservar la calidad de la leche es hervirla, que es la pasteurización obviamente hogareña o casera. Luciano, cuando yo me inicié en la frutihorticultura hacia la década del 70, Guillermo Draletti era el representante de la Unión General de Tamberos. Yo conocí a don Juan Malvicini en la cooperativa San Martín, que además de Quintero en La Choza y Rodríguez, era presidente de CAIL. Por aquel entonces había lo que se llamaba la cuenca de abasto. Había tambos en General Rodríguez, en Marcos Paz, en Bransen, en fin, había todo un área en derredor de la ciudad en donde los suelos eran altos y se producían hortalizas, y en derredor de ella había campos más mediocres que no eran aptos para horticultura y que se usaban para tambo. También había por aquel entonces los hornos de ladrillos en derredor de Buenos Aires. O sea, todo evidentemente correspondía a una logística de aquella época. Estamos hablando de hace 50 y tantos años, cuando vos y yo estudiábamos. Eran camiones mucho más pequeños, trayectos más cortos, rutas con menos infraestructura, menos cadena de frío. Yo todavía recuerdo el carrito del lechero que venía, la vaca que se venía a ordeñar en la puerta de la casa, eso yo no lo recuerdo, pero el carrito del lechero sí. Entonces, en fin, tenemos dos opciones. Una lechería ubicada a distancia que trae la leche fluida, tal vez para procesarla en la proximidad de la ciudad, como en horticultura sería la cuarta gama, y otra opción, una lechería en donde tanto el tambo como la fábrica están cerca de Buenos Aires. A nosotros nos interesa esencialmente en este podcast la cuestión de la bioeconomía periurbana. Entonces, ¿cómo podemos en derredor de la ciudad tener no solamente actividades industriales, de servicios, inmobiliarias, sino también actividades fotosintéticas, bioeconómicas, que garanticen un equilibrio del territorio, que generen empleo, que generen ocupación del espacio? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, volviendo al tema inicial, hay que abastecer la ciudad de Buenos Aires de leche fluida. Esa leche fluida la podemos producir y procesar lejos de Buenos Aires, producir lejos y procesar cerca, que fue lo que hablé anteriormente, y ahora, así como los galpones de pollos fue la intensificación de la avicultura, y ahora están los galpones de cerdo, las pistas de engorde, que es la intensificación de los cerdos, en este momento estamos en un proceso de galpones para tener los animales encerrados, que es la intensificación de la lechería, o los feedlots, que ha sido la intensificación de la ganadería. Esto está ocurriendo y va a ocurrir de la mano encima de sistemas robotizados de ordeñe que permiten independizar la producción en cierta medida de la calidad de la mano de obra que conseguimos. El problema que tiene esto es que la cantidad de efluentes, bosta y orina y aguas que genera un tambo es muy superior a la de un galpón de pollos y un galpón de cerdos, y hay una máxima densidad y una cierta distancia de las poblaciones que tenés que tener, aunque Adeco Agro, por ejemplo, en Cristófersen, en Santa Fe, tiene dos tambos estabulados
muy grandes, no me acuerdo el número, pero creo que son como 5.000 vacas en total estabuladas, y todo la bosta, todo el residuo orgánico va a unos biofermentadores para generar biogás. Ahí lo tenemos el sistema cerrado. Esto puede estar cerca de las ciudades, pero no puede estar al lado de una urbanización. O sea, acá hay un equilibrio que hay que encontrar. Lo que sí también hay que pensar, Mariano, que así como podés traer la leche, vos podés traer el grano. Vos podés traer el grano de Córdoba y básicamente 1,5 kilos de grano, 1,600 kilos de grano es 1 litro de leche. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué es más barato? ¿Traer 1 litro de leche o traer 1,5 kilos de grano? Y yo creo que ahí anda pegando en el palo. Entonces yo creo que hay un rol que por ahí no es el primer periurbano, no es el segundo o tercer cordón industrial, pero Navarro, que estamos a 100 kilómetros de Buenos Aires, es una comunidad muy rural, con 18.000 habitantes en varios cientos de miles de hectáreas, y hay un montón de lugares que están a 5, 10, 20 kilómetros del pueblo, donde la densidad de población es bajísima. O sea, yo veo y avisoro que va a haber una intensificación de estos tambos relativamente chicos, que están a 100, 150 kilómetros de Buenos Aires, hacia sistemas estabulados con ordeñe robotizado. Vos así hiciste otro comentario que es los campos mixtos. Cuando vos tenés calidad agrícola, no es tan fácil que el tambo compita con una agricultura eficiente moderna. Pero cuando el campo es mixto, o tenés un campo que es overo, como decimos nosotros, vos tenés 300 hectáreas que son 100 de loma, 100 de media loma y 100 de bajo. Si vos haces agricultura, aprovechás 200, 100 te quedan sin aprovechar. Con tambo vos aprovechás las 300 hectáreas. Ahí salgo del tema periurbano, pero hay toda la cuenca del Salado, yo creo que tiene un potencial lechero gigantesco en tambos extensivos, no estabulados, en tambos pastoriles, que aprovechen la calidad de los pastos de la cuenca del Salado en invierno y primavera es muy alta, en un sistema pastoril parecido al neozelandés, que es muy estacional, inclusive los neozelandeses secan las vacas y se van de vacaciones en un par de meses del año. Así que yo creo que los tambos van a seguir cerca de las ciudades, algunos, ¿no? Y se van a ir adaptando con la tecnología. No me queda más claro si va a terminar ganando el tambo estabulado o va a ganar un tambo pastoril sobre tierra de clases agrícolas no muy buenas, clase 3, clase 4, que ahí tiene un costo de oportunidad muy bajo. El problema de la lechería argentina, que mucha lechería argentina está en tierras agrícolas muy buenas, con lo cual el costo de oportunidad de la tierra es soja. Y como en soja somos muy eficientes y muy rentables, obviamente es difícil competir con la soja o te pone un piso de costo que requiere un precio muy bueno para ser rentable. En los suelos que son aptos para soja, evidentemente se ha desarrollado este cultivo que ha sido un poco avasallador, no solo de la lechería, sino también de la horticultura. Por ejemplo, en toda la periurbe de Rosario, donde había horticultura, hoy hay ciudad o soja, en Arroyo Seco, en General Lagos, en fin. Ahora, hay suelos que no son aptos para soja y que obviamente pueden sostener un ganado. Hasta ahora, probablemente había una lechería, una actividad de tambo de baja productividad. Ahora tal vez la pregunta sería, en derredor de las ciudades, donde nos encontramos con suelos bajos que no son aptos ni para radicación urbana, ni para horticultura, o incluso suelos decapitados porque han sido usados para horno,
tal vez podríamos tener una lechería basada en forraje verde hidropónico o alguna forma de producción de forraje que no sea la que conocemos. De hecho, mi compañero de facultad, Miguel Ángel Álvarez, disertó días pasados en Antropoceno sobre agricultura en suelos clase 4 a 6 de la provincia de Buenos Aires, con severísimas restricciones por hidromorfismo, por sodio o por sales. El desarrollo de la siembra directa nos ha permitido hoy una maquinaria mucho más sofisticada, y explica Miguel Ángel Álvarez que dependiendo de si ponemos la semilla en el fondo del surco, en el medio del surco o en arriba del surco, hay diversos niveles de sales. Las sales normalmente en los suelos bajos se van por capilaridad hacia arriba, y si nosotros ponemos la semilla en el medio del surco, ni se ahoga en el agua ni se saliniza. ¿Qué podés decirnos de esto? Una tambería basada en una forrajicultura mucho más inteligente que la que hemos tenido hasta ahora en derredor de las ciudades. Y ahí parte del tema es que mucha gente, como mucha lechería argentina es de Santa Fe y Córdoba, nos hemos acostumbrado que la lechería se basa, la reserva invernal es silo de maíz, y para eso requerís suelos agrícolas para poder hacer maíz. Pero el sistema del norte de Europa, las reservas son silos de pasturas de ryegrass o silos de trigo, y en la cuenca del Salado, aún en suelos de calidad inferior, es posible hacer muy buenos ryegrasses, muy buenos trigos o cebadas, y el silo de ryegrass o el silo de trigo o cebada es igual, bien hecho obviamente, es una reserva de calidad muy, muy similar a un silo de maíz, y permitiría hacer esta lechería en estos suelos de calidad inferior y con un costo obviamente de costo de oportunidad o de alquiler mucho más bajo que un suelo agrícola. A ver, yo pertenezco a una clase media, yo diría media acomodada, pero yo creo que en mi casa estamos comiendo menos queso que antes. Yo antes compraba Gruyère, compraba Reggianito, compraba Gouda, compraba diversos quesos, y hoy creo que lo hago menos que antes. No tengo un registro preciso del consumo, pero sé que de pronto tengo que elegir entre un queso más blando, que es más barato, y un queso más duro, que es mucho más sabroso, un provolone, y probablemente opte por una solución intermedia. Dado que la Argentina es un país que se ha empobrecido y que tenemos un 50% de la población bajo línea de pobreza o aún 60%, considero que la situación tiene que influir en el consumo. En materia de hortalizas, por ejemplo, se ha empobrecido el consumo de hortalizas. Entonces, ¿qué decís vos acerca del consumo? Argentina tiene un consumo razonable de lácteos, tiene un consumo concentrado en lácteos de corta maduración, que son los más baratos. ¿Qué nos podrías decir acerca del consumo actual, sus perspectivas? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, primero la Argentina es un gran consumidor de lácteos, el consumo histórico es 180, 190 litros por habitante año, este es el nivel más alto de América Latina de lejos y es un nivel casi comparable a los países europeos. O sea, tenemos que estar muy agradecidos de los argentinos, nuestros consumidores, que son muy, muy consumidores de lácteos. Y el lácteo está en la dieta de los argentinos en casi todos los platos. Lo que sí ha pasado es que en los últimos 10 años, 15, permanentemente ha crecido el consumo de quesos frescos. El queso cremoso, el queso mozzarella, el queso por salud, crece y crece y crece el consumo, y está en la dieta, está en todas las comidas, las tartas de queso están con cremoso, la pizza en la casa se hace con cremoso, que es más barato que la mozzarella, pones un pedazo de queso en la heladera y todo el que pasa pica un poco, haces un sándwich, es muy, muy versátil el queso cremoso y ha crecido el consumo de queso cremoso. Ha caído un poquito, no diría que ha caído, pero no ha crecido el consumo del queso duro. Ahí hay un problema, el queso duro obviamente es más caro porque tiene más maduración, requiere más litros de leche por kilo, pero además hay una tradición que todo el sistema de supermercadismo marca mucho más el queso duro que el queso blando. Y hay menos productores de queso duro, hay menos competencia, por lo tanto no hay tantas ofertas. En cremoso hay infinidad de ofertas, hay más de 300 fábricas elaborando cremoso en Argentina, hay mucha competencia, hay muchas marcas y los precios son muy accesibles. Pero contestando tu pregunta,
el consumo argentino de lácteos se sostiene, el consumo de quesos se sostiene, hay un cambio del queso duro más caro a un queso cremoso más blando, pero que tal vez no sea solamente pérdida de poder adquisitivo, sino es un queso que se adapta más a las formas de vida modernas, a los platos que se cocinan en el día a día en las casas, la tortilla de papa rellena que hacen las chicas de la 13 en el mercado central, se hacen en las casas, las tartas, los canelones. Esto es una de las dietas durante la semana normal de los argentinos. No lo veo mal y bueno, el consumidor va buscando cuál es el producto que más lo satisface, se adapta a su billetera y se adapta a sus hábitos culturales y alimenticios, ¿no? Nosotros sabemos que en Europa hay cuencas productivas para abastecimiento local, productos con denominación de origen, que tienen reglamentaciones especiales en todos los productos. Por ejemplo, el aceite de oliva portugués era caracterizado por un sabor muy fuerte y la realidad es que eso que era considerado el gusto portugués correspondía a una olivicultura muy precaria de gente que tenía un olivar en la montaña y de pronto bajaba con un burro la aceituna y cuando era elaborada había pasado una semana desde la cosecha y estaba toda rancia. Y ese gusto rancio era el que caracterizaba. Probablemente en el origen del camembert o algún otro queso muy aromático haya habido algo de esto, haya sido la carne faisandée en Francia, ¿no? Que se cuelga un faisán hasta que por pudrición se le desprende el cuello y eso es lo que se come. Entonces, en fin, en Argentina tenemos una suerte de cenazificación de la política alimentaria en donde tenemos una organización que lo prohíbe todo, que lo regula todo. ¿Cómo explicamos esto? ¿Es razonable el exceso de cenaza en la República Argentina? ¿Garantiza la seguridad alimentaria? ¿Garantiza la inocuidad? ¿O es una máquina de impedir? Bueno, por eso, primero está el tema de la inocuidad alimentaria, que es algo que hay que obviamente cuidar. Yo creo que a veces la inocuidad alimentaria está exagerada y está al servicio de las grandes industrias que lo que hacen es, con normativas cada vez más exigentes, suben la barrera de entrada a competidores. Obviamente el pasteurizado coadyuvó a la concentración de la industria, la ley del pasteurizado obligatorio. ¿Y qué está pasando? Bueno, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Europa, primero se permite elaborar quesos con leche sin pasteurizar, el camembert de más alto precio en Francia es de leche cruda, acá está prohibido. Estamos ahora desde Apimel haciendo un pedido al gobierno para que habilite la fabricación de queso de leche cruda. Tiene que ser leche cruda de rodeos muy controlados, obviamente, Mariano. No es de cualquier rodeo y obviamente hay que exigir absolutamente que sea libre de brucelosis y tuberculosis. Y en las casas la gente decidirá cómo lo quiere consumir. A veces lo hierve, a veces no lo hierve. Pero lo que tenemos que entender que la inocuidad alimentaria no es solo desde el alimento, sino también es qué hacemos nosotros en nuestra casa con ese producto. Y no hay que olvidarse que la principal barrera defensa de la especie humana es el pH del estómago. El pH del estómago, pH bajo del estómago, mata casi todas las bacterias. Pero obviamente no hay que confiarse en eso y hay algunas enfermedades un poco más complicadas. La leucosis es una enfermedad de la cual se habla poco, se sabe poco y no es fácil de controlar. Ahí pongo un signo de pregunta porque no lo tengo claro cuál es el riesgo real de leucosis y cuál es la posibilidad de reducir la incidencia de leucosis en rodeos para abastecer de leche cruda sin pasteurizar. Y disculpa, no, son un paréntesis porque hablas de las grandes industrias, pero de lo que yo vi me parece que está bastante atomizado, ¿no? El sector comparado a otros países. Yo conozco un montón de tambitos chiquititos, diminutos, que hacen algún cuajo que después le venden a fábricas de pizzas o no sé, para hacer algo un poco más elaborado. ¿Es así o está bastante más concentrado que en otros países? No, la concentración se da principalmente en algunos productos. En leche en sachet
el productor número 1 tiene 90% de mercado. Esto no existe en ningún lugar del mundo. En el yogur, el productor número 1 tiene 60% de mercado. Eso no existe en el mundo. Con respecto a, mozzarella, pequeños productores de queso, sí hay muchísimos, ahí no hay concentración y hay mucha competencia, obviamente. La evolución de la industria alimenticia ha implicado la evolución de los envases. De aquella vaca que recorría los barrios con el señor que te lo enseñaba en la puerta, que yo ya no recuerdo, pero sí yo recuerdo la botella de vidrio con una tapita que se apretaba y se hundía. En fin, era vidrio, era una tapita prácticamente muy franqueable. Después aparece el sachet de polietileno y después aparece el tetra. Entonces, con el tetra tenemos un producto que se supone que es más estable, porque tiene una larga vida. Imagino que tiene más tratamiento, más material, más costo extra leche y menos costo atribuible a la propia leche. En algunos supermercados de Europa, en materia frutihortícola, que es lo que yo conozco, por ejemplo, los ingleses, e inclusive el Corte Inglés en España, se usa mucho envase porque se considera que el producto tiene que estar fraccionado en unidades consumidor, para que el consumidor se lleve una fruta y hortaliza como se lleva una yerba, una harina. Y en otros, en cambio, los norteamericanos suelen tender a decir, no, nosotros no queremos usar material de empaque. De hecho, en Estados Unidos siempre se usaron las bolsas de papel madera para no usar la bolsa de polietileno. Entonces, alguna reflexión sobre este tema: envases, distancia, durabilidad. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de los sistemas de envasamiento y de distribución? No, el tetra tiene la comodidad de la larga vida, pero ahora ya hay un sachet que también es larga vida, un sachet de 7 capas. El tetra tiene 26 gramos el envase, el sachet tiene 6 gramos. La huella de carbono del sachet es muy inferior a la del tetra y en Europa ya en algunos países, en Inglaterra, hay una cadena Costa Coffee que ellos hacen publicidad diciendo usamos sachet para bajar la huella de carbono. Va a haber presión para bajar obviamente la huella de carbono y ya un sachet larga vida creo que puede sustituir perfectamente al cartón. Hay que ver si el consumidor lo acepta. El sachet tiene un problemita de que no se para, tiene que tener la sachetera, ¿viste? Para parar el sachet. El cartón es muy cómodo, el cartón con tapa, con la rosquita es bárbaro. La verdad que Tetra ha sido una empresa muy innovadora y tiene productos muy buenos con una alta huella de carbono, eso es cierto. En la década del 90, con la convertibilidad con Argentina Primer Mundo, en materia frutihortícola, el supermercado vino a llevarse toda la cadena de distribución por delante y suponíamos que Argentina iba a ser como otros países latinoamericanos en donde todo se iba a distribuir mediante los supermercados y hasta los mercados centrales iban a perder sentido, los mercados mayoristas. No es lo que ocurrió. Seguramente tiene que ver con la ausencia de moneda, la inflación, que son fenómenos argentinos, que prácticamente hoy ni siquiera en América Latina se dan. ¿Cuál es la situación de la industria láctea? ¿Cómo es el canal supermercadista y los otros canales, los chinos, los pequeños comercios, las ferias, etcétera? Tratamos de no ir, le producimos, o sea, hay un máximo que una empresa pyme puede vender a grandes supermercados porque la venta, no puedes concentrar la venta en 2 o 3 clientes nada más porque hay mucho riesgo. Segundo, el supermercado paga en un plazo muy largo y los autoservicios, los chinos y los sectores populares de Gran Buenos Aires pagan de contado. Entonces, con alta inflación, la venta a supermercados se hace es poco rentable, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos tratado, le hacemos productos marca Día, es nuestra principal venta a supermercados, y después tenemos una presencia en Coto, Maxi Consumo, ahora en Walmart, que tiene una función más bien comercial, de que vean que nuestra marca está ahí, pero no colocamos volúmenes importantes en los supermercados porque creemos que tenemos alternativas que son más rentables. Luciano, cuando estuvimos en Virrey del Pino, planteaste una idea un poco futurológica acerca de bioeconomía periurbana, especialmente en derredor de la autopista Presidente Perón, en la cual yo trabajé en tiempo de Duhalde, en tiempo de Esteban Bullrich.
Vos planteabas que en el área periurbana bonaerense o cualquier área periurbana, las industrias alimenticias, especialmente las pymes, tienen un problema que es el tratamiento de sus efluentes, que los efluentes, los residuos, los desperdicios de una industria alimenticia no son exactamente como otras. Entonces, en un parque industrial metalmecánico, textil o lo que fuera, es muy probable que una industria alimenticia en realidad no tiene los servicios que necesita. Vos proponías un parque industrial específicamente destinada a la pyme bioeconómica alimentaria. ¿Cómo debería ser ese parque? ¿Qué requisitos debería cumplir? ¿Qué es lo que debería tener como condición diferencial? Bueno, hay una contradicción que tiene Argentina que es increíble. Somos un país agroalimentario, exportador de agroalimentos, queremos liderar el mundo en agroalimentos y si una pyme quiere buscar un lugar para instalarse, no hay ningún lugar donde se pueda instalar y haya un servicio comunitario, colectivo de tratamiento de efluentes. Eso le pone una barrera de entrada a las pymes para crecer. Eso es gravísimo. Yo creo que sería revolucionario que haya 2, 3, 4, 5 parques industriales en Argentina que tengan tratamiento colectivo de efluentes para bajarle la barrera de entrada a pymes que están deseosas de poder crecer, de poder instalarse, de poder desarrollar sus productos, pero que no encuentran un lugar. La única manera que tiene una pyme agroalimentaria se tiene que instalar cerca de un arroyito y tiene que comprar 4 o 5 hectáreas para poder hacer su propio tratamiento de efluentes. Eso es muy caro, eso es muy caro. Luciano, fuimos compañeros en la facultad, después tu padre se exilió en Inglaterra, sos el único de nuestra camada que terminó en Oxford, volviste a la Argentina, tenés una fábrica en Navarro, desarrollás economía social, militás políticamente. ¿Cómo ves este momento? Yo estoy optimista, tenemos más de 60 años, hijos, yo nietos, vos todavía no. ¿Qué estás viendo de la Argentina? ¿Ves una oportunidad en lo político, en la inserción geopolítica, en el continente? Hay conflictos por todos lados, en Medio Oriente, en Europa, conflictos étnicos. La Argentina tiene muchísimos problemas, pero también tiene muchísimas virtudes. ¿Qué dirías como cierre? Es necesario que pensemos el país que queremos. Es imposible construir un país mejor si no lo pensamos y lo planificamos, porque si no son espasmos individuales de un emprendedor individual, de un gobernador o intendente ilustrado, pero no es un plan armónico, organizado de todo un país que quiere salir adelante a través de la agroindustria, que creo que donde tenemos nuestra principal ventaja competitiva y oportunidad.